tiene una acepción jurídica distinta y define la acción como el derecho que se tiene a pedir algo o una cosa en juicio, o el modo legal de ejercitar el derecho. Podríamos también definir a Couture, y él decía que era el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión. Oigan, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita estamos viendo acción, la palabra acción, o sea, accionar, porque después vamos a ver qué es la pretensión. Son dos cosas muy distintas. Obviamente vamos a también a citar al jurista Mauro Roderico Chacón Corado, y él decía que el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado en un caso, digamos un caso concreto, mediante una sentencia y a través de un proceso, tarara, tarara. Pero ¿cuál creen ustedes que es la naturaleza jurídica de la acción? ¿De dónde creen ustedes que es la naturaleza jurídica de la acción? A ver, defínenme con ustedes con sus propias palabras, que ahora ¿qué entienden que es acción? Acuérdense que necesito que me comprendan bien qué es acción. Ay, no, ustedes que son cuderos, que hay aquí. Me picó. ¿Qué es acción? Con sus propias palabras. ¿Sería la forma de actuar? No la forma, porque acuérdense que después si no es el derecho que tenemos nosotros de accionar y pedirle al Estado, ¿va? Que se me ejerce justicia en algún, pero entre derechos entre particulares. Contrario censo, podríamos decir en penal, que en penal no es. ¿Quién ejerce la acción penal pública? Esa es pregunta, es el Ministerio Público. Contrario censo, en civil. Aquí la acción la van a ejercer ustedes. El particular que sienta que ha sido afectado. Licenciada, fíjese que en acción puse que la facultad de cualquier persona de recurrir al Estado para pedir justicia. Sí, y que se le brinde una tutela jurídica. Entonces hablemos ahorita de la naturaleza de la acción. Esto creo que es conocido desde épocas antiguas, y la acción obviamente ha sido objeto de estudio y de descripciones y todo, pero si nos remontamos al derecho romano, se consideró tradicionalmente que la acción y el derecho eran lo mismo. Oiga, estamos hablando del derecho romano. Ellos decían que la acción y el derecho eran lo mismo. Y que, por ejemplo, que la acción era un derecho, pero en movimiento. Obviamente esto se mantuvo hasta antes de que empezara el presente siglo, el siglo XXI. Se creía que la acción era un derecho en movimiento. Obviamente proveniente de esta tradicional sinomia, digámoslo por así, en el derecho procesal ya moderno se concluyó que el reconocimiento de la diferencia entre ellos. Y aquí es donde venía Couture, y el Couture lo vamos a escuchar demasiado en civil ustedes. Ese Couture es eminencia y es base de un montón de... Y alguien que se hace su tesis en civil no puede dejar de mencionar a Couture. Es como no mencionar a becaria en penal, pues, o sea, viene siendo lo mismo. Cabe señalar, entonces él decía que la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la acción constituía un fenómeno, ¿cómo es que espérenme, análogo, que representó para ellos la física, la división de un átomo, por ejemplo, y que a partir de esta división todo el derecho procesal se desprende del derecho civil, adquiriendo su propia autonomía. Sin embargo, sabemos que la naturaleza de la acción es privada. ¿Cuáles son las doctrinas? Proveniente de esta división y aceptamos la autonomía de la acción,
la doctrina se dividió y surgieron, digamos, ciertas teorías que en términos generales podríamos decir que la primero decían ellos que la acción era como el derecho de concretar, no, ¿cómo es? Que la acción como derecho concreto de obrar, perdón. La acción como derecho concreto de obrar. Y esta teoría lo que decía es que la acción solo le corresponde a quienes tenían la razón, imagínense. Por eso decía que la acción como derecho concreto de obrar, nada más. Porque solo le correspondía a la persona de ejercitar la acción solamente si tenía la razón. Y aun cuando la acción no es el derecho, no hay acción si no hay derecho, y ustedes saben, es como un círculo vicioso. Los partidarios de esta teoría yo siento que condicionaban la existencia de la acción a la existencia, o sea, ¿qué quería decir esto? Que si yo accionaba, inmediatamente quería decir que mi sentencia tenía que ser favorable a mí, porque solo tenía el derecho de accionar solamente si tenía la razón. Y desde luego que si yo tenía la razón, la sentencia iba a ser favorable para mi persona. Esa era la teoría de la que les digo, el derecho concreto de obrar. Vámonos con otra teoría porque esta me cae algo mal. Vámonos, esta es la acción como un derecho abstracto de obrar. La acción como un derecho abstracto de obrar. Contrario a la que les dije, aquí dice que para que los partidarios es que la acción no le correspondía no solo a los que tenían la razón, sino tienes a aquellos o a quienes promueven una demanda sin tener derecho válido o el derecho tutelar. O sea que la acción puede ser deducida por quien no tiene la razón y por ende es abstracta, un fundamento de la demanda. Lo más importante de esta teoría era desvincular la acción del derecho sustantivo y por eso el resultado era de que la sentencia era abstracta. La acción le pertenece a cualquiera solo por el hecho de tener personalidad o vida, ¿no? Y nos vamos a la tercera teoría, que era la acción como derecho autónomo. Aquí sí es uno de los partidarios, también este es parecido a Couture, Chovenda. Miren, yo nunca lo he podido decir porque algunos están en francés o en italiano, pero digámosle, o algunos sí están en español, pero no, todo el mundo lo pronuncia diferente. Pero hablemos del José Chovenda, que él decía que la acción como derecho autónomo, porque dice que para que la acción y la obligación son derechos subjetivos distintos, pero que unidos llenan absolutamente la voluntad concreta de la ley. Obviamente la acción no es solo una cosa con la obligación, tampoco es el medio de actuar para obligar a alguien. No es la obligación en su tendencia tampoco de la actuación ningún efecto de la obligación ni un derecho subjetivo. Ahí sé como yo les he dicho en Guatemala, todo es gallo gallina, ¿va? Entonces decía que el derecho distinto autónomo nace y que podía extinguirse independientemente de la obligación. Obviamente lo que dice es que condena que se consuma el pronunciamiento de la sentencia definitiva, aunque la obligación quede subsistente. O sea que ellos dicen que aunque no importa quién accione, la sentencia va a ser la que da la autonomía y ahí sí que está la decisión forjada por el juez. Pero dentro de la acción vamos a tener una clasificación. Pero esta clasificación esta la hizo Chovenda. Así que esta es según Chovenda. Y la clasificación, primero vamos a verla por acciones que tienden a la actuación de la ley mediante sentencia. Aquí vamos a tener clasificación y subclasificación. Pero si quieren, denme un segundito.
perder, por si alguno no escribe rápido. La primera eran acciones que tienden a la actuación de la ley mediante sentencia. Estas son las acciones que tienden a la actuación de la ley mediante una sentencia. Y esta se subdividía en acciones de condena, acciones de declaración, porque recordémonos que en la sentencia hacemos una condena, también hacemos declaraciones o valoraciones, y la última eran acciones constitutivas. Por lo tanto, las acciones que tienen a las actuaciones de la ley mediante sentencia eran acciones de condena, acciones de declaración y acciones constitutivas. Luego venía la siguiente clasificación y eran las acciones que tienden a la actuación de la ley por medios de previsión o de cautela, se le dice, previsión o de cautela. Y esta se subdividía en dos. Decía que eran acciones de seguridad, acciones de garantía. Aquí lo estamos viendo así como de grosso modo, pero al final lo vamos a terminar viendo en la ley. Luego había la última clasificación, que eran las acciones que tienden a la actuación de la ley por medios ejecutivos. Y aquí es donde solo tenemos como subdivisión las acciones ejecutivas. Además, otras acciones como las reales o las personales se refieren a la distinción entre derecho real y personal. Mobiliarios o inmobiliarios, dependiendo de la naturaleza del mueble o el inmueble que sea objeto del derecho o de la litis. Y también existen principales y accesorios, esos dependiendo de la categoría principal o subsidiaria de la acción. Pero hablemos ahora no solo de la clasificación, sino de los elementos de la acción. Y esta se integra por 3 elementos que se presentan en la demanda. El primero es el activo, el segundo es el pasivo y el tercero es el órgano de la jurisdicción. Cuando hablamos del activo, es a quien le corresponde el derecho o el poder de obrar. A este le vamos a denominar actor. Acuérdense que estamos hablando de los elementos de la acción. El primero es el activo, a quien le corresponde el derecho de obrar, que es el actor. Luego tenemos el pasivo, a contra quien se ejerce el poder de obrar. El pasivo es contra quien se ejerce el poder de obrar. Eso quiere decir que es el demandado. Y por último tenemos el órgano de la jurisdicción. Luego, ¿cuál es la causa o digamos el interés fundamental de la acción corresponde? Y ordinariamente se desarrolla a su vez en 2 elementos, un derecho y un estado de hecho, contrario al derecho mismo. Lo que se pide al final, que es la sentencia, no importa que sea favorable o desfavorable, pero esa es la acción, o sea, es el derecho de obrar de cualquier persona para pedir justicia y que se le tutele garantizar su tutela. Eso sería al respecto de la acción. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Están muy callados hoy, es porque es lunes. Yo me quedé perdida, licenciada. Perdón, pero hoy se me quedé perdida. Yo no entendí el último, perdón. ¿Se quedaron perdidos dónde? En los elementos. Sí, ahí me quedé perdida. Miren, pues los elementos son 3. El activo, el pasivo y el órgano de jurisdicción. El activo, el pasivo y el órgano de la jurisdicción. ¿Quién es el activo? Es el que tiene el derecho de obrar. O sea, el actor, el demandante, pues. El activo va a ser el demandante, el actor. Por eso es que se le llama, cuando hablan a veces en las resoluciones, se le llama el accionante. ¿Por qué? Porque es el que accionó, ejerció la acción, porque acudió a un órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para que se le ejerza justicia y se le tutele la garantía. El pasivo es contra quien se ejerce ese derecho de obrar, el demandado. Y el órgano de jurisdicción es el juzgado al cual acudimos. ¿Ahí sí?
Sí, licenciado, y sí, gracias. Ok, no tengan pena, estas ya saben. Por eso les pregunto. Wilders, ¿todo bien? ¿Está muy callado? ¿Tiene que Buenas noches, licenciada. Solamente, ¿cuál sería la definición de la acción entonces? En la que les dije al inicio, les dije que es el derecho que tiene ¿quién? Cualquier persona, ¿verdad? Es la facultad o el derecho que tiene cualquier persona de recurrir a un órgano jurisdiccional para reclamar justicia y obtener la tutela jurídica. Entonces va a ser, ya saben ustedes, el derecho que tiene toda persona de recurrir ante un órgano jurisdiccional, reclamar justicia y obtener la tutela jurídica. Lo subsiguiente, nos vamos a la pretensión. Hoy cambiamos, entonces ya estamos claros que es la acción. Va. Ahora nos vamos a la pretensión. Cambiamos de chip, dijo. Porque para mí es importante que aprendan bien qué es la acción, porque si no, muchos confunden la acción con la pretensión. Con relación a la acción, hemos concluido que ustedes saben que es toda persona que tiene la facultad de recurrir a un órgano jurisdiccional, reclamar justicia y que esa justicia se va a materializar a través de una sentencia. Esto no significa que la sentencia va a ser a mi favor, pues depende del contenido de la acción que yo ejercí, llamada pretensión. Oigan esto, dependiendo el contenido de la acción, llamada pretensión. Por lo tanto, ¿qué va a ser la pretensión? Es la declaración de voluntad que hacemos ante un juez y frente a esa persona que es el adversario, o sea, el demandado, y le decimos, es aquel derecho que consideramos que nos pertenece y que tenemos y queremos que se declare, ¿verdad? En otras palabras, es la afirmación de ese derecho y la reclamación tutelar de la misma. Coloca la pretensión como el objeto del proceso y la acción como una declaración de voluntad por la que se solicita al señor juez frente a persona determinada y distinta a la persona que soy yo, que estoy pidiendo que el juez intervenga. Además, la pretensión contiene dos elementos. ¿Qué es lo que hace la pretensión? Porque yo tengo el derecho de obrar y, señor juez, quiero justicia, ¿verdad? Señor juez, yo quiero justicia. Y me tutela esa garantía. Ah, bueno, pero ¿y qué quiere, va? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué quiere que decida? Porque el juez, recordemos, los poderes de la jurisdicción, tiene que decidir a través de una sentencia. Puede que sea favorable o sea desfavorable. Pero al final tiene que tomar una decisión. Entonces, vamos a hablar que la pretensión tiene dos elementos. El primero es el subjetivo. Y este va a consistir en la declaración de voluntad. Y el segundo es el objetivo. Y este es el pedido de aplicación por parte de los órganos estatales de aquellas normas que tutelan el derecho subjetivo que nosotros estamos reclamando. Por lo tanto, existen clases de pretensión. La pretensión se clasifica en material y procesal. Ahí les voy a decir al final, vamos a ver qué vamos entendiendo. Porque no es lo mismo yo acciono, acudo al órgano jurisdiccional, pero ¿cuál es mi pretensión? Se llama esto. Clasifica la material, también le denomina sustancial o civil. Y se da cuando, por ejemplo, un acreedor exige de su deudor el cumplimiento de esa prestación. ¿Por qué? Porque me dejó de pagar, etcétera. Entonces, pero sin la intervención de ese juzgado, como el acreedor, o sea, viene y dice, señor juez, vengo aquí porque fulanita de tal me debe, porque yo soy la acreedora. Por lo tanto, estoy ejerciendo mi acción. Y obviamente, al mismo tiempo soy el sujeto activo. Pero María de Jesús
Juárez Pérez no me ha pagado la cantidad de tanto. Por lo tanto, ella va a ser el sujeto pasivo, porque es la demandada, y obviamente el órgano va a ser el juzgado que ocurrí. Ya se saben, respetando pues dependiendo la materia, grado, territorio, y ustedes ya saben. Pero si en este caso el acreedor me está ejerciendo una pretensión, lo que convierte al órgano jurisdiccional, la pretensión la tiene que plasmar en la demanda. Pero esta demanda debe cumplir con ciertos requisitos. Y a esto nos vamos a la clasificación. Perdón, a los elementos. Y obviamente como elementos subjetivos que figuran en nuestra pretensión, tiene que constar el órgano jurisdiccional, que es el sujeto a quien se formula, a quien nosotros vamos a decir que es competente. Luego tenemos que decir quién es el sujeto activo, o sea, nosotros que tenemos la facultad de capacidad de ser parte, con legitimación de causa y con la obligación de postulación procesal. Y el sujeto pasivo, que es a quien formulamos, y que también esta persona tenga la capacidad. Bueno, voy a demandar a alguien, ustedes saben que no tiene capacidad de goce, uso y disfrute. Y por último, ¿cuáles son los objetivos de la pretensión? Y creo que con esto vamos a englobar. En cuanto al objeto de la pretensión, tiene que ser posible, idóneo y con causa justificada. Entonces, posible, que sea posible tanto físicamente como moralmente. Por ejemplo, si el Señor me pedía, imagínense que yo le pida al Señor que como nunca me pagó, ahora quiero que me dé su casa. Pero él alquila, él no tiene casas. ¿Es posible esto materialmente? Pero es que por eso les digo, es parte de la pretensión. Tiene que ser posible material y moralmente, no solo materialmente, física como moralmente. Tiene que ser idóneo. Para que sea eficaz deberá deducirse el proceso establecido una pretensión deducida de un proceso no apto. Por ejemplo, es ineficaz como promover un interdicto en un juicio oral, cuando un interdicto es un juicio sumario. ¿Ah? Entonces tiene que ser idóneo. Y por último, que sea con causa justificativa, es decir, que existe un fundamento legal o un motivo que la justifica, o por lo menos que tiene interés personal, legítimo y directo de quien lo plantea. O sea, que usted no va a estar reclamando lo que no le corresponde. Entonces, en concreto, porque esto es bien importante, es que tanto la acción es el derecho que yo tengo para recurrir y solicitar justicia, pero la pretensión va a ser conciso, qué es lo que yo quiero. Vamos a poner un ejemplo. Wilder. Ruth le debe 100,000 quetzales, pero ella le pagó 80,000. ¿Qué quiere usted? De cuenta que los 100,000 se los dio usted, ella le pagó 80,000. Y no, ahora ya no le quiere pagar los 20,000 restantes. ¿Qué quiere usted? Puede venir a tocar, juez, quiero justicia, pero eso es la acción. Señor juez, quiero justicia. Bueno, aquí estoy, Wilder. ¿Qué quiere, va? En concreto, dígame, ¿qué es lo que pretende? Ahí está. Entonces, de ahí viene la palabra pretensión. Dígame, ¿qué es lo que pretende que yo resuelva? A ver, dígame, Wilder, en el caso de este ejemplo, por ejemplo, ¿qué pretendería usted que yo resuelva? Que me termine de pagar los 20,000 más los intereses moratorios que se generaron por no pagarme. Ajá, ¿y esos a cómo son? ¿Cuánto interés? ¿Cuánto tiempo? Todo me lo tienen que decir. Por eso yo les he dicho, ahí sí que les da risa a muchos, pero civiles a ruego. ¿Qué quiere decir esto? Llorado, suplicado, hincado, Aquí nada va a ocurrir, a excepción del juicio en alimentos, va. Pero de ahí, de lo contrario, esto de civiles a ruego, diferencia con contrarios en su penal. Que ahí sí las etapas procesales son una tras otra y el que no presentó, hay consecuencias, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Si ustedes, por ejemplo, nunca presentan, por ejemplo, declarar la rebeldía y que se conteste la demanda en sentido negativo, ahí puede pasar el proceso 10 años.
Pero si no lo solicitan, ahí está. Entonces tienen que ser concretos, no solo decir quiero justicia porque ella me debe, sino tienen que ser específicos. Y es aquí donde entran las pretensiones. ¿Qué es lo que yo pretendo que el juez me resuelva al dictar su sentencia? Porque al final el juez va a decirme, en cuanto a mis pretensiones, por qué sí o por qué no. Obviamente dándole vida a sus argumentos y fundamentos legales. Ahí estamos, con pretensión, acción, no la confundimos. Ok. Y nos vamos con el tercero, que es el proceso. Aquí hablemos del proceso en sí. El conflicto, cuando hablamos de proceso, el conflicto es fruto de seres libres, porque todos aquí somos libres, soberanos e independientes, dirían por ahí. Y esto debe ser solucionado porque la composición del litigio es la adecuación de un orden jurídico. En los estados modernos, o sea, es canalizado, ustedes saben, por uno de los órganos que comparte el poder del Estado, que es, en este caso, ¿quién? En Guatemala, ¿quién? Me preocupa los lunes, usted es el organismo judicial. La controversia no solo se resuelve a través de criterios de los magistrados, sino también mediante un proceso que aparece obviamente como un verdadero programa de acción, como garantía de la justicia, donde todos y cada uno de los diversos sujetos procesales conoce de antemano qué se va a hacer y cómo se hará. O sea que no es algo que yo diga, hoy el proceso va a ser día 5, día 10 y día 15. Mañana van a ser procesos día 20. Y resulta que el pasado mañana estoy de malas, los procesos son de al año. No, ¿verdad que no? La ley nos contempla un proceso y nos señala los plazos, ¿verdad? No lo puedo hacer a mi sabor y antojo. ¿Por qué? Porque ya me dice cómo lo debo hacer. Digamos que dentro de esas virtudes y perfecciones que tenga un instrumento de justicia, el proceso depende en gran medida de la credibilidad y confiabilidad que tengan los ciudadanos en el sistema de justicia. ¿Quién tiene, si ustedes me dijeran de 1 a 10, cuál es la credibilidad que ustedes y confiabilidad en el sistema de justicia? De 1 a 10. Yo 6, 4, 5. ¿Quién da más, quién da menos? Dijo. Don Wilder, wow. Malas experiencias. Sí, yo sé. Aún yo trabajando en la corte, obviamente tengo que recurrir a otros órganos jurisdiccionales porque obviamente no puedo aplicarlo todo yo. Y les puedo decir que también me he decepcionado. Y aún esas personas sabiendo que yo también trabajo en la corte. O sea, no es porque no sabían, no, o sea, aún sabiendo. Es decepcionante. Y nuestros familiares, pues, porque uno no está lejos del sistema de justicia. Recordemos que el sistema de justicia no solo es penal, que sí es el 60%, es otra cosa. Pero el sistema de justicia y laboral, familia, civil, administrativo, económico, coactivo, ¿verdad? Hay otras materias. Y volviendo al asunto del proceso, vamos a definir como el proceso va a ser el instrumento imprescindible para la realización, la efectividad del derecho al satisfacer los derechos subjetivos. Entonces, el proceso es el instrumento. Obviamente es imprescindible, no podemos prescindir de él. ¿Para qué? Para realizar esa efectividad del derecho, para satisfacer los derechos subjetivos. ¿Por qué derechos subjetivos? Porque no me van a dejar mentir. En un conflicto cada quien cree que tiene la razón. Por lo tanto, lo vamos a dejar como derecho subjetivo. Que al final el juez va a plasmar su decisión en una sentencia. ¿Ah?
Por lo tanto, ya sabemos que el proceso es el instrumento. El vocablo proceso viene significa acción de ir hacia adelante. O sea, no solo es de acción, oigan, pues la acción de ir hacia adelante, o sea que accionamos para acudir a los órganos, ahí empieza el proceso, pero el proceso va a significar la acción de seguir adelante. Desenvolvimiento y obviamente una secuencia de actos o etapas que persiguen un fin. ¿Y cuál es el fin que persigue nuestro proceso? ¿Cuál es el fin que va a perseguir nuestro proceso, ustedes? La sentencia. Muy bien, la sentencia. Y por eso el proceso judicial es una serie de etapas progresivas, porque van una tras de otra, que persiguen la resolución de un conflicto, porque al final eso es lo que quiere el proceso. Etapas tras etapas, pero que al final lo que quieren es resolver ese conflicto. Ahora, Couture lo definía como la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a la decisión de ese órgano jurisdiccional. Lo que realmente caracteriza al proceso judicial es el fin que persigue. En primer lugar, la resolución del conflicto, porque eso es lo que queremos, darle la certeza de cosa juzgada, y al hablar de proceso, hablamos de que equivale a hablar de una causa o de un juicio. ¿Cuál es el proceso judicial? Demanda. Obviamente en la demanda va la pretensión. Posteriormente tenemos la actitud del demandado, porque él tiene que presentarse ante que me están diciendo esto. Luego va a haber un periodo de prueba y una sentencia. ¿Cuál va a ser la naturaleza jurídica del proceso? Y el proceso, existe relación jurídica entre las partes y a los órganos de la jurisdicción, y a través de su naturaleza jurídica se pretende explicar qué constituye dicha relación para elegir, pero obviamente aquí ustedes saben que a Guatemala nos encantan las teorías, y para variar, aquí hay 6 o 7. Y lo primero que dicen es que el proceso es un contrato. La primera teoría dice, no, el proceso es un contrato, nada más. Proveniente, ustedes saben, del derecho romano, eso es lo que ellos creían. Esto tuvo mayor como apogeo o auge ya en el siglo XVIII. Para esta teoría, el proceso es un acuerdo de voluntades y por ende es un contrato, y que las personas con los mismos efectos que une la relación contractual. Para mí no es un contrato. ¿Por qué? Es cierto que nos une y todo, pero realmente aquí no hay una voluntariedad de someternos al órgano jurisdiccional que decida por mí un juez. Es porque la ley lo establece. Entonces, para mí, desde ahí, y acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades. Desde el hecho que mi voluntad es parcialmente, porque no es que uno esté de acuerdo que alguien va a decidir con uno, pero como ustedes dicen, si ni mi credibilidad anda en 2, 4, 5, díganme, ¿consideran ustedes que el proceso es un contrato? ¿No? No, Lita. Definitivamente no. Va, y ahí viene la segunda teoría, donde dice, no, es que el proceso no es cierto, dice, no es un contrato, es un cuasi contrato, dice. Porque aquí el contrato es imperfecto, aunque hay consentimiento de las partes, no es enteramente libre. Por ende, es cuasi contrato, por lo que yo les decía, porque no está totalmente su voluntad. No hay contrato. El proceso es una relación jurídica, decía, porque obviamente aquí en la doctrina el dominante sostiene que el proceso es una relación, porque los sujetos, tanto actor como el demandado y el juez, se encuentran ligados entre sí e investidos cada uno por las facultades y poderes que le corresponden, y unos tienen relación con otros. No hay una relación jurídica como tal, lo que se trata es resolver un conflicto. Luego había otra que decía que el proceso
era una entidad jurídica compleja. ¿Por qué? Porque se encuentra, dice que conformado por una pluralidad de elementos y que se encuentran, lo que sí que son buena onda, están coordinados, dice, y que ellos integran una entidad jurídica compleja. Para mí tampoco es una entidad jurídica. Y el último teoría decía que el proceso como institución. Aquí el proceso es una institución, entendiéndose que, por ejemplo, que está compuesto por actos, por un método, por un modo de acción unitario y creado por el derecho para obtener un fin. Total, que todos tienen sus aciertos y sus desaciertos. Pero realmente, ¿cuál va a ser el fin del proceso? Y el fin del proceso es solucionar el conflicto de un litigio, de una controversia. Y esa realmente la razón o la existencia del proceso, resolver un conflicto. Y obviamente ese fin del proceso, tanto naturaleza privada como de naturaleza pública, el de naturaleza privada sirve cuando la persona, o sea, el actor, el que accionó como instrumento para obtener mediante la decisión de un juez la satisfacción de esa pretensión, lo que yo quería que el juez resolviera. Pero es para la persona del demandado una garantía también. Oigan, pues también opera para la persona del demandado como una garantía en contra de cualquier abuso de autoridad de un juez o de su demandante. Imagínense que todo el mundo me quiera demandar por todo. Por lo tanto, al final, ahí sí que podemos decir que el proceso, el fin del proceso es de naturaleza pública, pues además allá de la satisfacción personal de los individuos, realmente lo que trata es ejercer una garantía constitucional y obviamente ustedes saben que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido juicio. Eso independientemente penal civil, es que antes de tiene que haber una sentencia. Y obviamente también aquí tenemos una clasificación y es la clasificación de los procesos. Si recordamos bien, la unidad del proceso, su clasificación en un momento la desvirtúa, más bien pretende dividir más tipos de procesos. Y unos dicen que es atendiendo a su contenido, a su fin, a su estructura o a su subordinación. Eso es bien importante porque esta clasificación, ahí sí que es pura pregunta hasta de privados ustedes. Y él decía que la primera era por su contenido, porque los procesos se distinguían de un lado conforme a la materia del derecho. O sea que hay civiles, de familia y penales. También podían, dice que dividirse la afectación total o parcial del patrimonio. Entonces que habían procesos singulares, o sea, de que afectaban la parte de un patrimonio de una persona, o, por ejemplo, típico de las ejecuciones, la vía de apremio, el ejecutivo o las ejecuciones especiales. Y estos son universales porque afectan la totalidad del patrimonio. Y en el caso de las ejecuciones colectivas, miren qué bonito porque esa ya no la tenemos en nuestros códigos, ya fueron derogadas, que son del artículo que les dije, del 400 en adelante, o 300 y algo en 400, ya que era el concurso voluntario de acreedores y el curso necesario de acreedores, la quiebra y la insolvencia, y no me acuerdo cuál otro existía en ese entonces. De ahí viene la clasificación, la segunda, que era por su función. A mí es muy importante porque divide la función con la finalidad. ¿Por qué? Porque decía una que eran los cautelares. Porque en este caso la finalidad de ese proceso cautelar era garantizar solo que garantizar la resulta de un proceso futuro. Aunque la ley realmente no reconoce la calidad del proceso, más bien habla de providencias o medidas cautelares. ¿Cuáles son esas providencias o medidas cautelares? El arraigo, el embargo, el secuestro, y que esas las vamos a ver en el libro 5 del Código Civil, de Procesal Civil y Mercantil. ¿Vamos bien? Vámonos con la tercera, que es de conocimiento, también llamados de cognición. ¿Qué quiere decir? Estos son los que tenemos nosotros regulados en el libro, ¿qué le diríamos? Segundo, el libro 2, que es donde se encuentra el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Luego decían que habían constitutivos. Son aquellos que
tratan de constituir, modificar o extinguir una situación jurídica creando una nueva. Por ejemplo, aquí sería el proceso de divorcio o de filiación extrapatrimonial, porque realmente ya hay una situación jurídica que se formó, que es el matrimonio, ¿no? Pero hay una subsidiaria o de, ¿cómo le podríamos decir? Que constituye, o sea, a esa que ya está constituida la va a modificar. Y en este caso se modifica a través del divorcio. De ahí decían que era declarativo, porque tiende a constar o a fijar situación jurídica existente. O sea, podríamos saber, ya hay una existencia de una propiedad y lo que quiero es que se verifiquen medidas y colindancias, porque yo considero que mi vecina ya movió los mojones. Por lo tanto, pido una reivindicación de la propiedad. Y está a manos de condena, porque en este caso sí es determinar la prestación de la persona, del sujeto pasivo, que me pague los daños y perjuicios o una fijación de una pensión alimenticia, y la sentencia va a decir, o sea, sí me va a condenar a un pago. Y por último tenemos los de ejecución. Y ustedes saben que lo que trata es ejecutar un derecho que ya está. El derecho ya está previamente establecido, simplemente yo no lo cumplí, entonces lo ejecuta. Y decía por su estructura que podemos estructurar los procesos como contenciosos, que existe el litigio, y los voluntarios, donde no hay, así que hay voluntariedad de las partes. Y por eso podría ser un proceso sucesorio. El proceso sucesorio puede ser voluntario o puede ser judicial. Por la subordinación es que existen principales y accesorios. Por ejemplo, está el juicio principal y se puede dar un incidente dentro del proceso. Ya saben, los incidentes los tenemos regulados en la ley del organismo judicial. Y la sucesión, vamos a ver si en el 136 más o menos. ¿Cuáles son los elementos de ese proceso? Siempre los sujetos. ¿Qué va a ser? El juzgado, las partes, el objeto, la actividad. Pero hablemos de primero de los sujetos. Ustedes saben que está integrado primero por el órgano jurisdiccional, que es el juzgado que va a dictar las resoluciones dentro de este proceso y va a ser el que va a decidir sobre el conflicto que se va a ser sometido a su jurisdicción. Luego tenemos las partes. Recordémonos que en el litigio podemos ser activos, que es que se le denomina actor o demandante, o puede ser el pasivo, que es el demandado contra de quien estamos accionando. ¿Cuál es el objeto? Se determina fundamentalmente por la pretensión del demandante y obviamente con la resistencia, o sea, su derecho de defensa de la persona que estamos demandando. Y la actividad, obviamente, van a ser todo ese conjunto de actos que suceden en el tiempo y corresponde a las partes y al juzgado. Las partes hacen sus proposiciones tanto de hecho como de derecho, ya sea afirmando o negando algo. Ofrecen medios de prueba, demuestran sus conclusiones y al final él ordena y dirige el proceso, valora esas pruebas, toma una decisión y su actividad se materializa a través de esas resoluciones, que son los autos, decretos y sentencias. ¿Cuáles son las fases del proceso en sí? Todo proceso tiene que tener, primero, una iniciación. Los actos de iniciación del proceso están representados por la demanda, para el actor y la contestación de la misma, por el demandado. El actor en su demanda expresa su pretensión y el demandado va a decir por qué su oposición. Luego tenemos el desarrollo, que ya va a ser la fase más importante del proceso y que alcanza su plenitud cuando llega a la fase de la prueba. Aquí es donde las partes ya, por disposiciones de ley, deben probar porque la ley establece que quien afirme algo debe probarlo y quien lo niegue también debe probarlo. En esta fase todos proponen sus medios de prueba y el juez declara si los admite o no al proceso. Y por último va a estar la conclusión del proceso. Y obviamente para que las partes digan sus conclusiones y el juez
emita una sentencia en el cual le den fin al proceso. De las instancias del proceso, ustedes saben que el proceso guatemalteco se organiza bajo la perspectiva de un doble examen, primera instancia y segunda instancia. Desde el punto de vista administrativo, los órganos jurisdiccionales tienen diferente jerárquicamente subordinación. La primera instancia la efectúa el juez de primer grado y generalmente llamado de primera instancia o de paz, juez de primera instancia o de paz. Y atendiendo a la cuantía, la segunda instancia normalmente le corresponde a un órgano jurisdiccional colegiado denominada sala de apelaciones, salvo en casos que el de instancia conoce la apelación. La apelación, obviamente, si lo conoció paz, la apelación la va a conocer instancia. Pero ya saben, en un proceso no pueden ver más de 2 instancias. Y así es como llegamos al proceso. Entonces, ¿qué va a ser? Una serie de etapas, es como un caminito a seguir que hay que pasar, que para poder pasar el campo de las medusas, tengo que haber pasado primero por los volcanes, un ejemplo. O sea, no me puedo saltar una para pasar a la otra. Y sí hay plazo, obviamente, pero la otra persona tiene que establecer que se me venció mi plazo. Pero el proceso es un caminito a seguir. Nada más y nada menos, que obviamente tiene sus principios. Se va a determinar quién lo va a conocer de conformidad con la competencia, respetando todas las cuestiones tanto de hecho como de derecho, pero que es el camino que vamos a seguir y que al final el fin primordial del proceso es resolver el conflicto a través de una sentencia. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Tan callados hoy lunes. Ok, ya no quiero avanzar más porque sería mucho más contenido para el examen. Solo déjenme ver. Quiero ver cómo estamos. Estamos bien ya tenemos la zona del primer parcial, por lo tanto, ¿qué viene en el examen? Porque el examen va a ser la otra semana. Entiendo que ahora son todos en una sola semana, ya no son como antes, una semana en la mañana nos tocaban los de 5:30 a 7 y la siguiente semana nos tocaban los de 7 a 8:30. Ahora entiendo que todos son en una semana. Pobre los de fin de semana. ¿Por qué? No, ellos sí quedaron así. Ellos sí quedaron normal. Sí, que los del sábado, los del curso de la mañana son un sábado y los del curso de la tarde son el siguiente sábado. Es que no los afecta la Semana Santa, ¿verdad? Cambio nosotros sí. Tal vez por eso lo hicieron, ¿verdad? Supongo que sí. Sí, porque esa sí es nueva disposición que colocaron. Yo solo cumplí, sí. Cabal en los de entre semana, ustedes la otra semana sí o sí es el examen. En cambio, lo de ellos sí es el 16 o el 23. Bueno, ¿qué viene en el examen? Viene la ficha técnica, que es derecho procesal. Ya les compartí la presentación, la primerita, ¿verdad? No. No, licenciada. Ok, esa presentación. Aquí estamos a ponernos. Ya. ¿Ya la recibieron? Sí, licenciada, gracias. Ok, ahí se acuerdan que la cuantía conforme la vimos en clase, porque ahí todavía hay cosas que no. Ahí se acuerdan incorporar el acuerdo del 2024.
el 2023 para la competencia de familia, que ya saben que la ínfima cuantía es de 18,000 y la menor cuantía es de 36,000. Van a venir casos, así que sí, pónganse truchas a repasar la cuantía. Preguntas. Entonces viene la jurisdicción, la competencia, viene la acción, la pretensión, el proceso no, el proceso lo vamos a dejar para la siguiente. Ya no es necesario que se conecten, solo dejamos programado el examen. Solo les voy a decir algo. No me den excusas. A las 8:30 en punto termina el examen. Si no lo mandan a las 8:30, paguen su recuperación. Porque siempre todos tienen excusa. Y yo quisiera verlo yo en la escuela en cualquier curso de la Escuela de Estudios Judiciales. Ahí todo tiene reloj y después de las 8:30, ni porque usted diga que el chucho, el perro, el gato, no lo subió. Así que mejor súbanlo como lo tienen. O se quedan con cero. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a las reglas. Que no me sirve, que no me subió, entonces ya sabe que se le falla su computadora, entonces 5 minutos antes yo lo subo. Si tengo 5 minutos, 10 minutos para subir. El examen creo que tiene suficientemente tiempo, que es 1:30. Es demasiado tiempo para un examen, más cuando ustedes están en línea. Y acuérdense que a Ortega estamos más cerca de acá para allá, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir comportándonos y agarrarnos las reglas de como hacen los jueces. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Licenciada, diapositivas de lo que nos acaba de... Lo que acabamos de ver, ¿tiene? No, de ese no tengo diapositivas. Pero sí les voy a mandar la clasificación hoy. No sé si está muy larga como para que se les haya quedado. Me interesaba más que me pusieran atención que estuvieran escribiendo. Porque no quiero que me confundan proceso, pretensión ni acción. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya saben, se sube el examen, se cierra a las 8:30 en punto. Ni me escriban porque ya ni les puedo contestar, fíjense, es que porque les estoy diciendo. Y dicen, de mi mamá tenía un dicho que decía que en guerra avisada no muere soldado. ¿Por qué? Porque todos hacen eso, no solo ustedes. Todos, Dios mío, doy 6 cursos y en todos los años que tengo dando clases, la misma historia de siempre. Y en examen, cuando uno estaba presencial, yo no sé ustedes, pero a mí me arrancaba el examen catedrático, o sea, se terminaba y lo arrancaba. Y sí, yo me acuerdo que una compañera se hacía, no, Leiken, para atrás. Entonces él se fue y ella se quedó con su examen y no se dio por evaluar. Entonces, evitémonos esos malestares. A mí me daba miedo, mejor entregaba el examen. Pero si era el cubano que me dio pena, ay Dios. Eso mataba el escritorio. Ustedes tienen la dicha de tenerme a mí